Hola, ¿cómo están amigos de las redes sociales de RPP Noticias? Yo soy Fernanda Guapaya y hoy en Fútbol como Cancha Online vamos a hacer un recuento deportivo de todo el 2022, momentos buenos, momentos malos que ha vivido el deporte peruano, el deporte mundial también con sucesos históricos que ha habido este año y que por supuesto vamos a repasar hoy punto por punto. Y así como lo venía diciendo que ha habido momentos buenos y malos, yo creo que para muchos de ustedes, y me incluyo también, ha habido uno que va a quedar marcado en la memoria de los hinchas peruanos para toda su vida y no por algo positivo, sino que me refiero por supuesto al 13 de junio, cuando la selección peruana perdió contra Australia en el repechaje para el Mundial Qatar 2022, un partido que sin duda alguna va a quedar en la memoria de muchos. Recordemos que la selección peruana ocupó el quinto lugar en las eliminatorias de Conmebol y con eso se ganó el cupo para pelear por el repechaje contra los Socceroos, que es así como se le llamaba o se le llama al cuadro de Australia. Y una vez que se jugó este partido único en Qatar, fue que ambos equipos empataron sin goles en los 120 minutos y eso derivó en que haya una tanda de penales que ya bastante bien recordamos tuvo como principal protagonista a Andrew Redmayne, que fue el arquero bailarín. Justamente ahí vemos en las imágenes, una imagen que más o menos nadie quiere volver a ver, ¿no? Pero que sin duda alguna fue bastante icónica para ese partido. El arquero que ingresó solamente para la tanda de penales fue quien finalmente terminó siendo el héroe para su selección y el villano para la blanquirroja. Falló al final Valera, Alex Valera, en ese momento todavía jugador de Universitario de Deportes, falló el último tanto del penal. Y con eso Perú se despedía del sueño, el sueño de muchos, el sueño de los más de 30 millones de peruanos de poder ir al Mundial de Qatar 2022. Lastimosamente, eso también trajo otras consecuencias. Me acuerdo, por ejemplo, que Luis Advíncula, momentos después nada más de que ocurriera este partido, esta eliminación, renunciara a la selección peruana, pero luego se arrepintió. Luego volvió el Rayo Advíncula a la blanquirroja. Y recuerdo también otros jugadores que no quisieron hablar de ahí a bastante tiempo. Por ejemplo, Cristian Cueva no se quiso referir a ese hecho. Y bueno, también fue lamentable para todos los hinchas peruanos que viajaron hasta Qatar. Hay que recordar, ahí por ejemplo vemos la imagen también de Gianluca Lapadula, un jugador que habíamos descubierto gratamente para las eliminatorias de ese mundial y que parecía pintado de que Gianluca Lapadula, el ítalo peruano, había llegado para salvar al Perú en el sentido de que llegó con goles bajo el brazo, pero que finalmente él también se quedó fuera del Mundial Qatar 2022. Ahí lo vemos con Ñol Solano, en ese momento asistente técnico de Ricardo Gareca. Y Ricardo Gareca, que ahí también lo vemos, Ricardo Gareca nos había llevado a Rusia 2018 en un buen proceso, en un proceso que además hay que aplaudir porque no solamente nos llevó al Mundial, sino que también nos hizo encontrar nuevos nombres, hubo un recambio generacional importante, con algunos nombres por supuesto, y que incluso llegamos a ser subcampeones de la Copa América 2019. En ese sentido, creo que Ricardo Gareca, con el tema del repechaje, dijo hasta acá nomás, y hasta acá nomás, y fue en ese momento en que luego de 7 años, casi 8, el Tigre Gareca, para muchos un entrenador bastante querido, termina por finalizar su vínculo con la blanquirroja. Justamente a eso me refería con que hubo algunas consecuencias luego del repechaje que no fueron, o sea, que fueron más allá de lo futbolístico, sino que también se tomaron decisiones administrativas y la más grande sin duda fue que Ricardo Gareca no continuara al mando de la selección. Incluso Juan Carlos Oblitas en algún momento, en un primer momento, había renunciado al cargo de director deportivo, pero luego se ratificó en el mismo cargo. ¿Y quién llegó en reemplazo de Ricardo Gareca? Y ahí entramos al segundo tema de la selección peruana. Fue Juan Reynoso, Juan Máximo Reynoso, que se convirtió en el entrenador peruano que iba a llegar para asumir el cargo del Tigre Gareca. Y lo vemos en el día de su presentación, junto con Agustín Lozano, cargando, por supuesto, o sosteniendo la blanquirroja. ¿De qué venía Juan Reynoso? A ver, Juan Reynoso venía
de un pasado reciente bastante exitoso. Con Cruz Azul lo había sacado campeón luego de más de 20 años a la máquina cementera de la Liga Mexicana. Recordemos, Juan Reynoso, además exjugador del Cruz Azul, y había tenido ya de por sí un palmarés dirigiendo equipos que le había ido bien, y por supuesto en ese sentido sí parecía un entrenador bastante apto para poder tomar el mando de la blanquirroja, y en ese sentido el Cabezón Reynoso, como se le conoce, fue presentado como el nuevo estratega. A partir de ahí hubo partidos amistosos de la selección peruana, algunos buenos, algunos que dejaron buenas sensaciones, otras no tanto. Por ejemplo, si me preguntan a mí, hay una característica de Juan Reynoso bastante valiosa, que es el tema de ver nuevos nombres, el tema de apostar mucho más por el futbolista peruano, el futbolista de la liga local. Ahí lo vemos también con Juan Carlos Oblitas y Agustín Lozano, y la camiseta que dice Juan nomás a secas. Y creo que, bueno, como venía diciendo, ese es un punto a favor de Juan Reynoso que ojalá dé frutos. Por el momento no ha habido ningún partido oficial que Juan Reynoso haya dirigido a la selección peruana, porque todavía no empiezan las eliminatorias. Eso va a ser recién en marzo. Ahí vamos a ver qué tal le va a Juan Reynoso. Pero considero que es un entrenador bastante capacitado y que sin duda alguna va a colmar bien las expectativas, o al menos eso esperamos, sobre todo con la herida abierta que tenemos todavía de haber estado tan cerca, pero tan cerca de llegar al Mundial Qatar 2022, y al final lo terminamos perdiendo al último. Y finalmente, bueno, el entrenador de 52 años, Reynoso, fue el nuevo estratega de la selección peruana. Eso, en el sentido del recuento del 2022, fueron los dos momentos que yo creo que marcaron a la blanquirroja. En un primer momento no ir al Mundial, y en un segundo momento este cambio de aire en tanto al entrenador, y que vamos a ver, como decíamos, qué tal le va. Y pasando a otro tema, que también es un punto importante, porque cómo no nos va a gustar la Liga 1, la querida Liga 1, la gente reniega de la Liga 1 a veces, pero cómo la queremos también, al torneo más difícil del mundo, según dicen, por la geografía, la dura geografía que tiene el país, y que Alianza Lima justamente se consagró campeón, bicampeón, el elenco dirigido este año por Chicho Salas hacia la segunda parte, porque recordemos que Carlos Bustos se fue. Después de una fecha de que comenzara el clausura, se fue Carlos Bustos, asumió Chicho Salas en un panorama medio de incertidumbre. Alianza Lima había venido de perder por 2-0 ante Universitario. La gente decía, no, seguramente los finalistas van a ser Sporting Cristal y Melgar, que venían súper bien. Melgar, además, habiendo hecho una Copa Sudamericana bastante interesante para ser un equipo peruano, por supuesto. Pero Alianza Lima, hacia el final del clausura, tuvo una racha imparable, y realmente imparable, donde se vio la mano del Chicho Salas y se vio, por supuesto, el profesionalismo de los jugadores de Alianza Lima. Entre ellos, hay que decirlo, la figura principal, Hernán Barcos, por segundo año consecutivo elegido el mejor jugador del torneo local, además goleador de la escuadra blanquiazul. Ahí lo vemos justamente sosteniendo la Copa del Bicampeón, una noche fantástica para el hincha blanquiazul. Hacía tiempo que Alianza no campeonaba de noche en Matute, tremenda fiesta que se armó ahí, y por supuesto reafirmaba lo que a mi parecer fue algo bastante justo, que es un proyecto que viene teniendo Alianza luego del pésimo año que tuvo en el 2020, que ha venido sosteniendo en el tiempo, con buenas incorporaciones, con buenos refuerzos, y que es un equipo que siempre persevera. Y finalmente eso se tradujo en el resultado, porque si bien Melgar le ganó por 1-0 en Arequipa por el partido de ida con un autogol de Jordi Vilches, luego Alianza Lima se pudo reivindicar en su cancha con su gente, con goles de Jordi Vilches, justamente porque el fútbol tiene esas cosas, y con un tanto de este señor que aparece ahí llorando, Pablo Damián Lavandeira. Para mí, el mejor refuerzo que tuvo Alianza en la temporada pasada, es decir, la del 2022, pero ya lo considero temporada pasada. Ahí lo vemos abrazado de Hernán Barcos y de Miguelito Cornejo, también uno de los juveniles del conjunto blanquiazul. Y con este tanto, que me parece que fue al minuto 73, fue que Alianza Lima se consagró bicampeón nacional. Ahí vemos también a Pablo Míguez, el zaguero de Alianza Lima, que va a continuar esta temporada. Y bueno, ya lo decíamos, se hizo una fiesta blanquiazul esa noche, porque el estadio obviamente estaba abarrotado, más de 30.000 personas en el Alejandro Villanueva, y de esa manera cerraba Alianza Lima
un buen año, me parece que hizo una primera parte, hacia la segunda parte medio que se cayó, otros equipos se aprovecharon y empezaron a subir, tal es el caso de Sporting Cristal, que se quedó a muy poquito, nada más también de jugar la final. Y bueno, finalmente el Chicho Salas me parece que le coge bien la mano al equipo, hace unas incorporaciones interesantes, como la de Oscar Pinto, por ejemplo, que apostó por él también. Y obviamente los referentes del club íntimo también se hicieron notar, Hernán Barcos, Lavandeira, Míguez, Bayón, que desde el vestuario y desde la cancha obviamente influyeron positivamente para que logren este campeonato. Significó además, y hay que decirlo, la despedida de Wilmer Aguirre de Alianza Lima, el jugador que ha ganado 6 títulos con la institución blanquiazul, considerando obviamente este bicampeonato, y también la despedida de Jefferson Farfán, que justamente el jugador de la selección peruana le dijo adiós a su carrera luego de 21 años de esta manera, siendo bicampeón con Alianza Lima luego de haber retornado para la temporada 2021. Si bien este año Jefferson Farfán casi que no tuvo minutos, solamente tuvo minutos en 3 partidos, de todas maneras, me parece que el mismo plantel de Alianza Lima le reconoce cierta influencia positiva, ahí lo vemos alzando la copa, y bueno, sin duda alguna ha sido una despedida profesional soñada por cualquier jugador, despedirse bicampeón con el equipo de sus amores, el equipo de su vida, siempre lo dijo Jefferson Farfán, y me parece que es histórico la manera en que se dio el bicampeonato de Alianza Lima en un torneo que, ya lo decíamos, fue bastante apretado a lo largo del año, y eso es lo lindo de la Liga 1 porque siempre por ahí ocurren sorpresas, y este punto también lo tomamos como un punto importantísimo para el recuento del 2022 porque tuvimos a Alianza Lima bicampeón. Siempre que un equipo grande en el Perú campeón es noticia, mucho más por supuesto de las maneras que se hace. Fue una final bastante disputada, además bastante peleada. Melgar, para mí el equipo más regular de la temporada, para mí el equipo más regular es Melgar, se quedó en el segundo lugar, y ahora vamos a ver qué puede pasar con estos equipos, más bien en la Copa Libertadores 2023. Esperemos por supuesto que les vaya muy bien, sobre todo la mochila que tiene Alianza, ¿no? Con el tema de la Copa Libertadores, que no gana un partido hace mucho tiempo. Vamos a ver qué tal le va al cuadro íntimo, y que según sus jugadores además están a la expectativa del tricampeonato. Pero bueno, yo me imagino que muchos van a querer llevarse la copa este año, y ya es momento, me dice la productora, ya me está diciendo ya, Fernando, no te olvides la mención, así que ahí vamos. Atrapa la megatasa de locura de 8.50%, trae de Caja Huancayo, apertura tu cuenta desde 500 soles a plazo de 12 o 18 meses y ahorra de forma segura con Caja Huancayo, la caja del Perú. Es bueno ahorrar, por supuesto, siempre. Y dice, es en Caja Huancayo mejor. Y ya pasando del tema nacional, vamos a cortar para pasar al tema internacional. Y por supuesto, si estamos en el año 2022, ¿qué se viene a la mente en tanto a fútbol? Qatar 2022, por supuesto, y RPP tuvo todos los partidos, ¿ah? Todos los partidos los tuvo en radio y en streaming, en FM y en streaming, mejor dicho. Así que estuvimos, por supuesto, bastante pendientes. Un mundialazo en tanto a partidos emocionantes. Y obviamente que se coronó con un partidazo, para mí la mejor final que viene un mundial, entre Francia y Argentina. Finalmente Lionel Messi terminó alzando la Copa del Mundo y se consagró campeón en una final que, ya lo decíamos, tuvo de todo. Argentina iba ganando en el primer tiempo por 2-0, y cuando uno decía, pero sería bueno un poquito más de emoción, al menos yo pensaba eso, apareció Kylian Mbappé, un jugadorazo, para mí uno de los mejores en el Mundial, me imagino para ustedes también, que en apenas 2 minutos, con un tanto de penal y con una excelente definición, puso el 2-2 y le puso ese condimento especial a la final. Se fueron a tiempo suplementario, gol de Angelito Di María para Argentina, pero aparecía el tumba la fiesta de nuevo, Kylian Mbappé, para poner otro tanto de penal. Y de esta manera se fueron a tanda de penales porque habían empatado en los 120 minutos. Entonces, ya una vez en tanda de penales, Argentina se pudo imponer y
Con esto hubo una euforia total con los argentinos que abarrotaron el estadio de Qatar. Obviamente euforia acá en Sudamérica, sobre todo en Argentina. Y Lionel Messi, que este sería, me imagino, su último mundial, él mismo no lo ha confirmado, pero tampoco lo ha desmentido. Lionel Messi de esta manera cumplía no solamente un sueño suyo, creo que un sueño de muchos, ver a Lionel Messi con una Copa del Mundo en la mano. Justamente ahí lo vemos con tremenda celebración. La canción Muchachos, que se puso tanto de moda, me acuerdo, durante el Mundial Qatar 2022, me parece que todo pintaba también para que Argentina fuera campeona del mundo. ¿Y por qué lo digo? No solamente por su camino en Qatar, no solamente por eso, sino también porque ya había ganado la Copa América contra Brasil en el Maracaná, porque había ganado la finalísima contra Italia, y bueno, ¿qué le faltaba? La Copa de Qatar. Y de esta manera, sin duda alguna, esos 36 años de espera fueron bastante largos para los argentinos para volver a tener una Copa del Mundo, con esta la tercera además. Y un dato curioso, o no tan curioso, sino de coincidencia, es que Francia también hubiera obtenido su tercera estrella, pero bueno, se quedó con 2. Recordemos que además Francia venía de ser el vigente campeón del mundo tras haberse llevado la Copa en Rusia 2018. Ahí vemos, para mí merecido, Enzo Fernández, un jugador que fue convocado casi al final. ¿Cómo es la vida a veces? ¿Cómo es el fútbol? Fue convocado casi al final, se hizo un mundialazo Enzo Fernández, y de esa manera se ganó el premio al mejor jugador joven. Luego, Lionel Messi, obviamente, ¿a quién le cabe duda? Lionel Messi, al menos para mí, el mejor jugador en la actualidad, se llevaba el premio al mejor jugador también del Mundial Qatar 2022, el Dibu Martínez. A alguna gente medio que no le cae muy bien, dicen que es antipático, que celebra muy exagerado, que está mal, que no, pero bueno, es su manera de celebrar. Tiene una personalidad única el Dibu Martínez. Además, Emiliano Martínez, el jugador de Aston Villa de la Premier League, se llevó el guante de oro como mejor arquero. Fue fundamental, además seguramente muchos de ustedes recuerdan esa última atajada que tiene ahí en el partido contra Francia, en la final contra Francia, que de hecho ahí mismo, en ese mismo lugar, con esa pierna, ahí se tatuó hace unos días nada más la Copa del Mundo. Y luego, un poco más serio, obviamente por la coyuntura, Kylian Mbappé, que no sonreía mucho en la foto, se llevó también a justamente la bota por haber sido el goleador de Qatar 2022. Un jugadorazo. Para mí Kylian Mbappé, además de haber sido el goleador de Francia, creo que fue una figura bastante influyente. En una final anotó 4 goles, imagínense, y tiene apenas 23 años el jugador del PSG. Pero vamos a cambiar de tema a uno que no es muy bueno, porque se ha enlutado el mundo del fútbol. Murió Pelé a los 82 años. De hecho, este jueves fue que se dio a conocer la lamentable noticia. Pelé, el astro brasilero, para muchos, el mejor jugador de la historia del fútbol. Muchos por ahí tienen ese debate si es Maradona o Pelé. Me parece que esa comparación no entra mucho para este tema. Creo que los dos son leyendas del fútbol en general. Y bueno, ahí vemos justamente una fotografía de Pelé. Pelé, que de hecho venía ya internado en una clínica de Sao Paulo hace algún tiempo. Sus familiares de hecho pasaron Navidad junto a él y lo venían acompañando. Había mensajes de consuelo a la familia, de fuerza, y parecía una lamentable noticia inminente, que Pelé iba a morir pronto, y fue justamente así como se dio este jueves, que se dio a conocer alrededor de las 2 de la tarde hora peruana, que Pelé no pudo superar el cáncer, porque, a ver, recordemos que Pelé sufría de cáncer de colon, pero luego esto derivó en otros problemas, tanto renales como cardíacos, y de esta manera fue que el jugador Pelé, el ídolo de Santos, el ídolo de Brasil, falleció, y sin duda alguna mucha gente empezó a referirse a su muerte, empezó a dar mensajes de pésame, entre ellos por supuesto Neymar, que siempre lo reconoció como ídolo, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Batistuta, Mbappé, Rodrigo, un montón de jugadores y exjugadores del mundo del fútbol, por supuesto, se han referido a la lamentable muerte del Rey Pelé, que además hay que recordar
Es el jugador que anotó más joven en un mundial, apenas 17 años, y tricampeón del mundo, el único jugador tricampeón del mundo en los mundiales de Suecia 58, Chile 62 y México 70. Además, para muchos, México 70 el mejor mundial de la historia. Obviamente no lo pude ver por un tema de edad, pero tampoco necesité haber visto a Pelé para saber la influencia que tiene Pelé, que sin duda alguna para muchos era un adelantado a su época, era un jugador que leía las jugadas, que tenía un dribbling del que mucho se habla hasta el momento, ¿no? Y que por supuesto marcó historia en Santos, principalmente el equipo donde se formó desde muy niño, el equipo donde ganó 2 Copas Libertadores, además de muchos más títulos brasileros, y que también hoy está de luto el Santos, y por supuesto en general creo que el mundo del fútbol está de luto porque se va una leyenda. No sé si el mejor del mundo, ahí lo vemos al costado de Diego Maradona, mejor dicho, no sé si el mejor de la historia del fútbol. No me animo a decir que uno u otro, me parece que las dos son leyendas y no hay que compararlas necesariamente, sino hay que disfrutarlas, hay que disfrutar lo que nos dieron ambos. Y bueno, finalmente se despidió, ya lo decíamos, a los 82 años Pelé. Y según la información que tenemos, además, es que el lunes va a ser velado. Esperemos que sea abierto al público, me imagino que será muy concurrido. Recordemos, él ha muerto en Sao Paulo, en Brasil. Y después, el día martes, se dará su entierro. Esa es la información que tenemos, al menos hasta el momento, de cómo se va a llevar a cabo el tema de su entierro, justamente tras la muerte de el astro, el rey Pelé, que mucha gente sin duda alguna lamenta, no solamente por su familia, sino en general por todo lo que le dio al fútbol moderno, al fútbol tal y como lo conocemos. Bien, ese ha sido más o menos el recuento de este año. Justamente ha sido ese recuento del 2022. Y con eso ya vamos cerrando, porque ya, primero que mi productora me está diciendo que ya tenemos que ir cerrando, creo. Y segundo, que básicamente hemos tratado de hacer un compilado, hemos tratado de hacer un resumen aquí de los puntos más importantes. Ya lo decíamos, algunos buenos, algunos malos, y por supuesto deseamos que en el 2023 haya más acontecimientos buenos que malos, que a Perú le vaya, por supuesto, bastante bien en el inicio de las eliminatorias, y que la Liga 1 también se ponga interesante. Vamos a ver quién va a ser el próximo campeón. Por el momento, esa fue la información por hoy en Fútbol como Cancha Online. Muchas gracias por habernos seguido durante todo este año. Por supuesto, les deseamos un muy feliz año y continúen como siempre siguiendo las redes sociales de RPP Noticias, ya sea en Facebook, en YouTube y también en Instagram, las redes sociales también de RPP Deportes. Conmigo, hasta otra oportunidad. Muchas gracias.